Ahora sí, ya creo que estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos vean, a la hora que nos vean. Lo bueno de la ventaja de estar en la nube digital es que nos pueden ver y escuchar a cualquier momento. Hoy tenemos una plática muy interesante con la doctora Lluvia Flores Rentería, entonces se las voy a presentar en un momento. La doctora Lluvia Flores Rentería es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias en Biología Experimental y doctora en Ciencias en Ecología por la misma casa de estudios. Realizó un postdoctorado en la Universidad del Norte de Arizona y actualmente es profesora asociada en la Universidad del Estado de San Diego State University, en California. Ella se define como ecóloga evolutiva y durante su trayectoria académica sus intereses la han llevado a desarrollar investigación en filogenética, genética de poblaciones, evolución, sistemas reproductivos, ecología evolutiva de las interacciones planta-insecto-microorganismos, bajo escenarios de cambio climático. Y el análisis de hibridación también, y el análisis de la hibridación también ha sido un punto medular de sus contribuciones. Los modelos de estudios con que ha trabajado, incluidos los géneros Arbutus, Cylindropuntia, Eritrante, Eucaliptus, Ferocactus, Opuntia, Pinus y Quercus y Populus. Adicionalmente, Lluvia Flores aborda algunos entrecruces entre ciencia y aspectos sociales que se manifiestan en dos de los proyectos en que trabajan. El primero se titula Transnational Approaches to Sustainability Futures, ahorita nos dice que eso es en español, y deriva de una preocupación por capacitar a estudiantes en cómo utilizar plantas nativas comestibles mediante prácticas alineadas con la preservación de la alta biodiversidad de la provincia florística de California. El segundo corresponde al programa Binational Studies, cuyo objetivo es el estudio de plantas con una distribución que se extiende a ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, en las Californias. Mediante este programa se capacita a estudiantes en ambas naciones en trabajo de campo, manejo de técnicas moleculares y aspectos etnobotánicos. Además, estimula la participación de eventos académicos y la consolidación de la colaboración binacional. El día de hoy, la doctora Lluvia nos presentará Botánica de Frontera, estudios binacionales, y a nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México le damos las gracias primero por aceptar esta invitación y a todos los que están viéndonos en vivo por estar presentes en esta muy interesante charla. Adelante, Lluvia. Muchas gracias, Eduardo. Estoy fascinada de estar aquí. Estoy tratando de entender cómo funciona esto, entonces nada más me avisan si estoy regándola, pero yo estoy fascinada porque yo soy súper fan de Plantástico y me encanta ver a muchos de mis compañeros de la licenciatura, mis profesores presentando aquí, mis colegas, amigos. Entonces, soy un fan y ahora para mí que me toque es un honor estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias por la introducción y por invitarme a presentar lo que estamos haciendo en la universidad con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, como ya mencionábamos, yo soy de la Ciudad de México, ahí hice la prepa en la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado. En el doctorado trabajé con los pinos piñoneros y, bueno, después me fui a la Universidad del Norte de Arizona a hacer un postdoc y ahí estaba estudiando un pino piñonero que está, bueno, que está muriendo, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de eso y cómo esto está relevante con el programa que estamos haciendo aquí. Luego me fui a Sydney, a este instituto, bueno, Oxford Institute for the Environment de la Universidad del Western Sydney University. Yes. Y bueno, después de ahí, bueno, ya estaba estudiando los eucaliptos y la mortalidad de eucaliptos asociados a un sílido nativo. Y ya después de toda esa travesía, en 2017 me contrataron en la Universidad de San Diego, del San Diego State. Y bueno, esto se los cuento porque para mí era muy importante entrar a esa universidad, era como el sueño, ¿no?, que se cumplió. San Diego está aquí. Este es un mapa que muestra California por acá, esto es la Baja California. Y aquí, ¿sí ven mi mouse si muevo esto? Bueno, esperemos que sí. Aquí está San Diego y San Diego es parte de la provincia florística de California. Entonces aquí en estos colores tan bonitos se ve la provincia que va desde un poquito en Oregon acá y luego un piquito en Nevada y tenemos una parte aquí en Baja California. Entonces, esta provincia es como altamente biodiversa.
Y tenemos unos niveles altísimos, tenemos como más de 6,000 plantas nativas en esta provincia y cerca del 40% de esas plantas son endémicas. Entonces tenemos una diversidad impresionante, pero también tenemos la responsabilidad de conservar estas plantas. Entonces aquí les muestro esta diapositiva, que espero que tomemos un momentito para apreciar la belleza de estas plantas. Estas son algunas de nuestras favoritas de laboratorio y podemos apreciar los diferentes colores, las diferentes formas y funciones de estas plantas, pero también estas plantas son usadas por nuestras comunidades de los pueblos originarios. Entonces ya les voy a ir platicando, no les voy a presentar todas, pero sí elegí 5 temas, 5 estudios pequeños que les voy a presentar a lo largo de esta plática sobre algunas de estas plantas. Y bueno, esta región no solamente es biodiversa, pero también tiene una alta diversidad cultural. Y a mí me gusta pensar en esta región como trinacional, porque claro, tenemos Estados Unidos, México, pero también tenemos a la nación Kumeyaay, que está dividida por la frontera. Y entonces aquí, bueno, tenemos comunidades en el norte, no en Estados Unidos, y estas comunidades de los pueblos originarios Kumeyaay en Baja California. Entonces están divididos por esta frontera. Esta es una foto de mi queridísima amiga Sula Van der Plank. Y bueno, aquí podemos ver el condado de San Diego con algunas plantas nativas que se alcanzan a ver por aquí. Está el chaparral y el matorral costero. Pero aquí tenemos la mancha urbana de Tijuana, ¿verdad? Entonces tenemos esta barrera aquí muy grande, pero también esta barrera de la mancha urbana. Entonces, lo otro que les quiero mencionar es que San Diego State tiene una denominación de Hispanic Serving Institution, y lo que quiere decir es que tenemos más de 30% de estudiantes hispanos asistiendo a San Diego State. Y algunos de ellos, yo tengo una admiración muy, muy grande por ellos porque son estudiantes transfronterizos, entonces cruzan la frontera cada día desde Tijuana para venir a estudiar en nuestra universidad. Y yo me siento muy, muy comprometida con estos estudiantes. Entonces, con todo eso en la cabeza, pues invité a esta amiga que les comento, mi amiga, colega y una experta además de la botánica en esta región, Sula Van der Plank, a que creáramos este programa juntas para incrementar la retención y la graduación de estudiantes de grupos de minoría, por supuesto hispanos, pero de otras minorías también, y convertirlos en modelos a seguir. Y entonces entrenamos a los grad students y luego a los undergrads, y esos a su vez se convierten en modelos a seguir de estudiantes pues más pequeñitos. Y las condiciones que tienen que tener los estudios de estos estudiantes es que tienen que estudiar plantas con distribución binacional. Aquí podemos ver particularmente es en California y Baja California, pero hay otros que se extienden a otras regiones. Tienen que ser plantas nativas y tienen que tener importancia ecológica, pero también tener una importancia cultural. Aquí podemos ver que, bueno, la frontera, ¿verdad? Todavía, pero una de las preguntas centrales que investigamos en este internado, en este programa, es cómo las barreras naturales y artificiales afectan la conectividad de las especies. Entonces podemos crear este escenario hipotético donde tenemos una especie con poblaciones aquí representadas en estos círculos en verde y poblaciones que están conectadas, o sea que hay flujo génico, están representadas por estas flechas. Pero luego tenemos barreras naturales, por ejemplo, montañitas por acá, el océano, pueden ser ríos o desiertos, ¿verdad? Que van a prevenir el flujo genético entre estas poblaciones. Y bueno, también podemos tener barreras artificiales que son creadas por el hombre, como las ciudades, como los caminos, las autopistas, la frontera, ¿verdad? El muro fronterizo. Y esto va a generar como una fragmentación de esta población grandota en este caso, y cuando hacemos esta fragmentación vamos a reducir el número de la población. Y entonces aquí en estas gráficas que les presento está el marco teórico, digamos, de cómo afecta eso a unos estimadores de genética de poblaciones. Entonces, cuando reducimos el tamaño de la población aquí en el eje de las X,
vamos a reducir la diversidad genética, ¿verdad? Y bueno, si reducimos la diversidad genética, eso es un problema porque lo que pensamos es que cuando una población tiene una diversidad genética grande, pues tiene la posibilidad de enfrentar los retos de, por ejemplo, el cambio climático o de cuestiones ambientales abruptas porque hay diversidad en esta población. Bueno, entonces también cuando reducimos el tamaño poblacional aquí, podemos ver que la endogamia va a aumentar. Entonces, eso quiere decir que vamos a poder, que más probablemente nos vamos a reproducir con parientes cercanos y cuando eso pasa, podemos tener la expresión de alelos recesivos deleterios. Y con eso, lo que puede llegar a pasar es que podamos ser más susceptibles a enfermedades, expresar algún síndrome, etcétera. Bueno, entonces, las cosas que les entrenamos en el laboratorio a los estudiantes es como la parte genómica, investigación genética. Los entrenamos mucho en el laboratorio, pero también en el campo. Entonces, los llevamos mucho al campo y a que estudien las plantas en el campo y con toda esa información que puedan desarrollar pues prácticas pues como best practices, ¿verdad? Y con eso podemos incentivar a los estudiantes a que, bueno, que se integren al estudio de las plantas. Es como el punto final, ¿no? El objetivo. También nos gusta mucho enfatizar el uso de las plantas nativas en los jardines urbanos, porque nosotros entonces tenemos que crear estos corredores urbanos que tengan estas plantas nativas que pues, todavía alimenten a los animales que tenemos aquí y a toda la, bueno, la fauna que está aquí, que tenemos muchos, de hecho, en San Diego. Y con eso, con el uso de las plantas nativas, pues vamos a reducir el consumo de agua. Lo que es importante mencionar ahora es que los jardines de las casas aquí en Estados Unidos, al menos donde yo vivo, pero en la mayoría de Estados Unidos, pues es un monocultivo de pasto con algunas plantas ahí ornamentales que utilizan muchísima agua, que requiere mucha manejo, bueno, mucha atención al jardín, pero también que genera mucha basura verde, digamos. Entonces, cuando reemplazamos esas prácticas por plantas nativas, pues vamos a reducir el consumo de agua, la producción de estos desechos verdes y la cantidad de horas de las personas trabajando en el jardín, ¿verdad? Y con eso, pues creamos más corredores biológicos en las zonas urbanas. Y bueno, es importante mencionar aquí que todo esto nos va a servir para desarrollar estrategias para compartir y preservar, conservar nuestros recursos binacionales. Porque claro, las plantas no tienen fronteras, como ya todos lo sabemos. Y de esto les voy a platicar un poquito más. Aquí les puse unas fotografías de las diferentes actividades que hacemos con los estudiantes. Cada año vamos a Siñacuatay, que está en San Antonio, Necua, visitamos a un pueblo originario y ahí ellos nos enseñan, bueno, los estudiantes conectan con las plantas de muchas maneras y una es pues haciendo uso de estas plantas. Entonces aquí podemos ver a los estudiantes tejiendo, haciendo como cestería para hacer collares o cestas de junco y de acículas de pino. Acá vemos, los llevamos a lugares pues que están hermosísimos. Esto es en Bahía de Los Ángeles. Por aquí también tenemos a Carlos regando un experimento en el invernadero para ver si estos encinos son resistentes a la sequía. Pues los llevamos al campo a que aprendan muchas cosas de las plantas y aquí en el laboratorio haciendo cosas de genómica. Y al final, bueno, lo que es muy bonito es que este grupo de estudiantes que no se conocían antes, pues terminan siendo mejores amigos y algunos siguen muy cercanos con los años. Allá me pasé una. Los llevamos a diferentes tipos de vegetaciones en Baja California y California, que son lugares increíbles, que la verdad que tenemos mucha suerte de que nos financien por hacer este trabajo, que está muy bonito. Y los estudiantes después presentan sus resultados en conferencias a nivel nacional e internacional, pero también los entrenamos para que expliquen a la comunidad en general, ¿no? A todo el público en general. Y aquí tenemos bueno, como pequeños pósters que hacen así muy, muy atractivos para llevarlos a las primarias o con los papás, o etcétera. Y escriben también artículos de divulgación o hacen blogs, pero ya cuando se aplican muchísimo, pues sí,
son parte de artículos que son peer-reviewed. Ahora les voy a empezar a explicar o a compartir estos estudios que, bueno, va a ser como mini pedacitos de cada uno, pero ojalá les guste la diversidad que les prepare hoy. Este es el complejo de los pinos piñoneros, que fue liderado por un estudiante de doctorado, Ryan Buck, y aquí está este pino majestuoso, ¿verdad? Está muy, muy lindo, con estos conos, con los piñones que forman. Y esos piñones son deliciosos, les encantan a las aves, a los roedores, y han sido históricamente parte fundamental de la nutrición de pueblos originarios como los Navajo o los Diné aquí en esta foto. Y si no están tan familiarizados con esto, si han probado el pesto, bueno, tenemos piñones de otras especies, pero son estos piñoncitos. Estas son una fotografía, bueno, dos fotografías que me compartió amablemente Craig Allen, donde se muestra la mortalidad masiva de estos pinos aquí en el 2002. Pueden ver cómo estos pinos están muriendo, y ya en el 2004 están los esqueletos. Lo que está verde son juníperos. Y bueno, este es un indicador, se considera a este pino piñonero de Pinus edulis como un barómetro para el cambio climático, porque es sensible, ¿verdad?, al cambio climático. Entonces, la mortalidad de los pinos piñoneros que ocurre en el suroeste de los Estados Unidos, pues no es exclusiva, pues, de esta especie, sino que está pasando alrededor de todo el mundo, lamentablemente. Y desde el 2010, bueno, desde antes ya se había reportado, pero bueno, aquí se ven varios ejemplos en los puntitos en rojo, y estos puntos en rojo en la actualidad pues ya están por todos lados, incluyendo México, que antes no se tenían reportes, pero ya hay más reportes. Entonces hay que seguir reportando estas instancias. Lo que es muy importante es que recalcar es que estas especies son especies fundadoras. Entonces van a estructurar las comunidades arriba y abajo del suelo, y todas estas especies representadas por esta red aquí, pues dependen de esas especies fundadoras. Y cuando esas especies fundadoras mueren, pues todo el ecosistema va a colapsar. Entonces es muy importante, ¿verdad?, estas especies. Aquí tenemos ejemplos de todas las especies que dependen de los pinos piñoneros, que son especies fundadoras y dominantes en el suroeste de los Estados Unidos. En el caso particular de Pinus edulis, lo encontramos en Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Y en la izquierda tenemos una predicción de la distribución para finales de este siglo. Y esto fue liderado por Kenneth Cole y su equipo de trabajo, y podemos ver que ellos predijeron que la distribución de esta especie se vería contraída mayormente en toda la área que ojalá se pueda ver como en café, ¿verdad? Naranja, café. La área en azul está predicha como que no va a tener cambio, y la área en verde es muy reducida, y eso quiere decir la expansión. Entonces vamos a tener una muy pequeña expansión y mucha mortalidad, es lo que se predice. Entonces lo que vimos de la mortalidad que de verdad pasó, que hubo monitoreo del 2000 al 2007, esta mortalidad se está representada en rojo, o sea, poblaciones que tuvieron alta mortalidad están en rojo, y lo que está muy contradictorio es que las partes en rojo sobrelapan con áreas que se supone que no iban a morir. Entonces, esto nos lleva a pensar que en estas predicciones de distribución, que están basadas principalmente en condiciones ambientales, pues nos están haciendo falta algunas cosas. Y algunas de estas cosas pues pueden ser factores ecológicos, que las hemos estudiado mucho en mi postdoctorado, pero también en mi laboratorio las continuamos, pero también factores evolutivos, y de esos son de los que voy a hablar hoy. Entonces, de los factores evolutivos que son importantes mencionar son la hibridación. La hibridación, entonces, les voy a expandir esta idea con este ejemplo ahora. Tenemos Pinus edulis aquí en amarillo, y luego tenemos, bueno, este pino edulis tiene 2 fascículas por fascículo, y aquí históricamente en rojo es un grupo, un complejo de taxa, de linajes que tienen una acícula por fascículo, y esta históricamente se le consideró como Pinus monófila. Pero después, diferentes personas a través del tiempo empezaron a notar que había diferencias morfológicas u otro tipo de diferencias, y crearon estos diferentes grupos. Ahora el rojo, ahora tenemos
otros dos colores, ¿no? El naranja aquí y el azul por aquí, que está muy fragmentado este azul. Entonces, si cortamos estas fascículos a la mitad, podemos ver que Edulis tiene 2 canales de resina aquí. Ahora que tiene una acícula por fascículo y 2 canales de resina, se llama el Phalax, es el tipo Phalax que está en como naranja. Californiarum, el tipo Californiarum tiene muchos canales de resina y está todo en azul, les decía, es como de la especie que está más fragmentada con poblaciones más pequeñitas, o bueno, el taxa, ¿no? Y tenemos monófila que sigue aquí en rojo. Y todas estas 3 van a tener una hoja por fascículo. Ahora, lo que está interesantísimo es que el tipo Phalax, ¿no? El linaje de Phalax, vive en la periferia suroeste de lo que es Edulis, que está en naranja. Y en promedio, este tipo Phalax va a tener una tolerancia a las altas temperaturas de 5 grados Celsius más que la temperatura promedio de Pinus edulis. Y esto me parece muy relevante porque a lo mejor tenemos ya de manera natural en algunas poblaciones o en este linaje, pues genes que puedan conferir a edulis la resistencia a las altas temperaturas y quizás también a la sequía. Entonces, estas 2 especies, pero también, o estas 2 taxa, perdón, es posible que hibridicen, ¿verdad? Era como nuestra especulación, basados en que tienen sobrelapamiento en áreas de distribución, también tienen el polen, se va a dispersar, la polinización ocurre en tiempos similares y no tienen barreras genéticas y aislamiento reproductivo. Entonces, esas son como condiciones que promueven o que podrían facilitar la hibridización. Y luego podemos tener también morfología intermedia, como aquí podemos ver que hay una acícula por fascículo y en la misma ramita, en el mismo individuo, vamos a tener 2 acículas por fascículo. Y también históricamente, el siglo pasado, se hicieron cruces artificiales que fueron exitosas entre varias especies de pinos piñoneros. Lo que hicimos fue colectar un montón de poblaciones a través de toda la distribución de estas 4 taxas, de estos 4 linajes, y bueno, también de esta otra especie que estoy añadiendo ahorita en esta diapositiva, que es Pinus quadrifolia, que como su nombre lo indica, va a tener 4 acículas por fascículo, generalmente, puede variar, pero generalmente tiene 4, y está representada por esta distribución ahora en púrpura, que si se fijan es una distribución muy similar, muy cercana a la que tiene Californiarum, que es los puntitos en azul. Y ahora les quiero yo dar las gracias a todos nuestros amigos y colaboradores que nos ayudaron a colectar este esfuerzo masivo para colectar tantas poblaciones. Ahora les presento los resultados. Tenemos cientos de individuos aquí. Este es un análisis de estructura genética que lo que nos ayuda es a encontrar cuáles son los grupos genéticos, ¿verdad? Entonces, las poblaciones genéticas o las poblaciones que tenemos en nuestros datos, y en este caso, como estamos a nivel de especie, de alguna manera nos está diciendo cuántas especies tenemos. Y como podrán ver, tenemos 4 diferentes colores: el verde, el púrpura o morado, y el rojo y el azul. Y lo que vemos en el eje de las Yes es como el porcentaje de asignación a la ancestría genética de cada de estos grupos. Entonces, a ver si lo explico mejor. Cada línea de estas es un individuo. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los individuos que son puramente de Pinus edulis, ¿verdad? Luego, lo que está en morado son los individuos que son el linaje puro de Pinus quadrifolia, en rojo de Pinus monófila, y en azul, súper importante, es que se recobró este linaje como una especie independiente, Pinus californiarum, que antes lo estaba presentando como el tipo californiarum, porque no se ha como aceptado como especie independiente. Entonces, nuestros datos son muy fuertes en ese sentido de que es una especie independiente y que sí, la morfología de tener más canales de resina pues corresponde con esta especie diferente. Entonces recuerden eso, Pinus californiarum es una especie válida y bueno, que tenemos mucho tipo de
introgresión y de hibridización en las diferentes combinaciones de todas estas especies. Entonces es un grupo pues muy promiscuo, ¿verdad? Que ahora si tomamos este análisis de estructura y lo repartimos en todas las poblaciones que estudiamos, lo que vemos es esto, que las poblaciones de la periferia y las poblaciones centrales tienen pues estos linajes puros, me refiero a estos individuos de ancestría pura. Pero cuando nos movemos más hacia las zonas de sobrelapamiento, pues ya entonces empezamos a ver poblaciones que son totalmente de híbridos, por ejemplo, aquí. Y ahora me gustaría que se fijaran en las poblaciones que tienen azul y verde. Y esas son súper interesantes porque si se fijan, corresponden a las poblaciones que se identifican como el tipo Phalax, que es este que tiene una acícula por fascículo, pero que tiene 2 canales de resina. Y se recobró como un linaje híbrido entre Edulis y Californiarum, ¿no? Entonces, tenemos que Californiarum es una especie independiente y que el tipo Phalax es un linaje híbrido entre Californiarum y Edulis. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, lo que queríamos entender es qué escenario de especiación ocurrió. Y para eso ocupamos un análisis que se llama FASIMCO, que nos ayuda a estudiar la demografía histórica de estas especies y probamos muchos modelos. Y estos son los 2 modelos que fueron más, que los datos apoyaron que estos 2 modelos eran casi igualmente factibles, aunque el de la derecha es el que estaba hasta arriba, pero la diferencia de los valores significativos estaban muy cercanos, entonces, bueno, eso con cuidado. Por eso les menciono, les presento aquí los 2 resultados. Lo que tienen en común estos 2 escenarios es que Californiarum en los 2 escenarios es un linaje híbrido también. Y en los 2 escenarios, Pinus edulis es uno de los parientes. Aquí en verde se ve que Pinus edulis es el linaje parental que crea a Pinus californiarum, y en el escenario de la derecha pues vemos que Pinus monophylla es una de esas especies parentales, y en el escenario de la izquierda vemos que Pinus quadrifolia es el otro posible pariente, ¿verdad? Bueno, pero californiano es un linaje híbrido. Y lo que también vemos en los 2 casos es que el tiempo de divergencia que está marcado aquí con estos valores es de alrededor de 100,000 años, que eso no es nada, es como un tiempo de divergencia bien reciente. Ahora, entonces, si ponemos todo esto que les acabo de mencionar en una figura, es esta figura, y no les voy a explicar los números de aquí, pero la historia iría así. O sea que Pinus edulis hibridizó con monófila y creó Pinus californiarum pues bien recientemente, como 100,000 años. Después, linaje híbrido que ya se diferenció hizo una retrocruza con Pinus edulis para formar el tipo Phalax. Y eso pues surgió más recientemente, ¿verdad? Entonces, como no se resolvió el tipo Phalax en nuestra estructura, en nuestro análisis de estructura, no le estamos llamando una especie como tal, pero eso, bueno, es un poco subjetivo también, y podemos llamarle como una especie incipiente, quizás. Y esto lo que nos está diciendo es que la hibridación secuencial ha acelerado la especiación en este linaje. Y lo que es súper importante que reconozcamos y que aprendamos de este proyecto es que Pinus californianum es una especie diferente que no se ha reconocido y que sin embargo está muriendo a pasos agigantados. Aquí tengo un correo de un amigo querido, Tom Oberbauer, que me escribió y me dice que subió al pico Whale, ¿no? Whale Peak, el miércoles pasado. Eso me lo mandó hace como 2 años. Dice que al parecer de aproximadamente 900 hectáreas que había de bosque, de este bosque de pinos piñoneros, solamente, bueno, el 5% sobrevivió, porque el 95% ya está muerto y que estaba desconsolado. Entonces sí, fue una noticia muy, muy triste. Entonces, cuando nosotros reconocemos esta especie como independiente, la legislatura está comprometida a asignar dinero para la conservación de esta especie. Entonces, ahorita estamos en esos trámites para poder asegurar que se hagan algunos trabajos de conservación para esta especie.
de Pinus californiano. Bueno, ahora vamos a transitar al estudio de los encinos. Este es un trabajo de maestría de un estudiante que se llama Ali Hoff, que está estudiando Quercus agrifolia. Y bueno, este no es Quercus agrifolia, pero me encantó la foto y pues aquí se las puse, ¿verdad? Pero hemos estado trabajando con esta especie. Tiene dos variedades, la variedad agrifolia, que está en California, también llega al norte de Baja California, pero por razones de dónde se obtuvieron estos datos, me doy cuenta apenas que no está enmarcados los puntos de distribución en Baja California, pero iría hasta acá, hasta aquí, y en la variedad oxiadenia, pues también se va a Baja California. Y lo que pueden ver es que la variedad oxiadenia tiene tricomas, se ve más blancuzco porque tiene una densa cantidad de tricomas en el lado abaxial de la hoja, a comparación de lo que pasa en agrifolia, ¿verdad? Y también la distribución de esta variedad es más sureña comparado a la otra, pero también más continental, o sea, está más hacia adentro. Y lo que la hipótesis que tenemos es que estos tricomas son pues una adaptación a la sequía y a las altas temperaturas que se viven en estas partes más sureñas y más continentales. Esta especie es pues una especie fundadora también, y aquí se muestran varias de las especies íconas de California que dependen de estas bellotas, de estos encinos y bueno, de otros encinos también. Esta especie es culturalmente importante. Las bellotas históricamente se molían en estos metates, ¿verdad? Y se hacían estos hoyos y después ya se procesaban de una manera para hacer el atole de bellota. Todavía se hace atole de bellota y todavía se consume, se hace esta práctica ancestral, pero es muy bonito que está viva esta práctica. Aquí, bueno, se pueden hacer con esta harina de las bellotas, se pueden hacer otras cosas como pizzas, galletas, etcétera. Entonces tiene una importancia cultural relevante. Estos encinares también forman parte de las áreas ceremoniales para nuestros pueblos originarios. Aquí uno de los ancianos de la región ahí en San Antonio Necua, recibiéndonos muy, muy cariñosamente, muy amablemente, muy sabiamente también. Y bueno, les quería compartir esto con ustedes. Desafortunadamente, estos encinos, esta especie y otros, están siendo amenazados por una variedad de combinaciones de factores. Aquí tenemos Phytophthora, que mata al encino, los escarabajos que pueden comerse el tejido vascular y matarlo, o que no lo comen, pero que son vectores de microorganismos que son los encargados de que se muera este árbol. El cambio climático, por supuesto, está exacerbando todos estos factores, y la tala de los árboles para el cambio en la conversión de uso de suelo. No les voy a presentar datos de este porque tenemos un acuerdo con nuestros participantes, nuestros colaboradores de los pueblos originarios, porque colectamos bellotas de sus reservas. Entonces, tenemos, respetamos ese acuerdo de no diseminar los resultados a nivel detallado, digamos. Pero aquí les puedo platicar muy generalmente que hicimos un experimento en el invernadero para probar cuáles de estas variedades, cuáles poblaciones y cuáles individuos son más resistentes a la sequía. Y vemos que sí hay una diferencia de la respuesta a la sequía entre las dos variedades, y también vimos que a nivel genético hay una diferenciación, pero es muy, muy pequeña entre las dos variedades. Entonces, todavía estamos trabajando con eso, pero lo que es súper interesante del final de este proyecto es que todas las plantas, ya después de 2 años de estar en el experimento, las que sobrevivieron se rematriaron a los lugares de origen, y aquí tenemos algunos de los esfuerzos de restauración con los estudiantes, ¿verdad?, apoyándonos en todo momento para restaurar estos encinares, donde podemos ver que hay árboles muertos aquí. Bueno, eso es por el lado de los encinos. Ahora les voy a
dar de nuevo una pruebita pequeña de lo que estamos haciendo con los agaves, este agave Shawi, que es un trabajo liderado por Camille Mobofagian, que es una estudiante de licenciatura, que es bien abusada, y aquí la tenemos a ella con un montón de agaves por acá. Vean las flores tan preciosas de este agave. Este agave es polinizado por murciélagos, y aquí está, también creemos que por pájaros. Y la distribución de este agave pues va desde San Diego, aquí en California, en la puntita aquí, pero es mayoritariamente en Baja California. Esa es la distribución. Entonces, en San Diego nada más tenemos una población natural, o sea, hay un poquito más, pero una población natural que es en Cabrillo National Monument. Y en esta área, en Cabrillo National Monument, la reproducción no ha sido muy exitosa. Y de manera natural, la formación de semillas no ocurre en cantidades así abundantes, pero tampoco con cruces manuales no se ha logrado tener unas cruzas exitosas para producir semillas viables. Y bueno, no se ha visto tampoco estos polinizadores en esta región, como los murciélagos. No los tenemos no los hemos encontrado, ¿verdad? Y el único estudio que existe de esta especie sobre la diversidad genética, utilizaron unos cuantos marcadores de cloroplasto, y aunque no hicieron análisis de diversidad, en este estudio concluyen que hubo una diversidad genética alta percibida porque había polimorfismo en los marcadores que utilizaron. Entonces, bueno, como está contradictorio que haya diversidad genética, pero que haya un problema de reproducción que podría ser debido a una reducción en la diversidad genética, nosotros queríamos entender un poquito más y determinamos, bueno, los objetivos es determinar la diversidad genética y la endogamia en esta especie y comparar la población de Cabrillo National Monument con respecto de las poblaciones de México, ¿verdad? Y bueno, tuvimos marcadores de núcleo, tuvimos como 200,000 marcadores que incluimos en este análisis, y esos datos todavía los estamos analizando, pero aquí ya tenemos unos datos muy concluyentes. Aquí en el eje de las Yes tenemos la diversidad genética, que va de valores de 0 a 1, y vean que en todas las poblaciones que colectamos, la población de San Diego es la que está aquí en verde, en este cuadro en rectángulo en verde. Todas las demás son de México. En general, la diversidad genética es baja. La diversidad genética está representada por esta barra naranja, que es la heterocigosidad observada. Y en Cabrillo, esa heterocigosidad observada es cercana a 0. Y luego tenemos estos cálculos de la heterocigosidad esperada. Y hay una manera en que la heterocigosidad esperada, cuando es mayor a la observada, nos está indicando que esa es una población que tiene endogamia. Y la endogamia de Cabrillo National Monument es cercana a 0.5, que es una endogamia pues bastante alta. Entonces, lo que es interesante de este estudio es que, bueno, nos gustaría proponer, todavía estamos en una etapa preliminar, pero considerar pues la migración asistida de material de las poblaciones de México para Cabrillo National Monument, porque la diversidad genética es muy baja, y vamos a hacer estudios de clonalidad para ver si la mayoría de estos individuos se han propagado en esta región en San Diego por clones. Entonces, de clonalidad no hay tanto problema si se pueden propagar por clonalidad, pero digamos que por reproducción sexual está pues muy difícil para esta especie. Esta especie, no les mencioné antes, pero las comunidades de los pueblos originarios acá la han utilizado y la siguen utilizando de manera pues, que se la comen. Se puede rostizar la planta o el corazón, y se puede comer, y las flores también se pueden comer, y la utilizan en diferentes formas, el esqueje, digamos, de la inflorescencia. Ahora, pasando al cuarto estudio que les quiero platicar hoy, este es de Xylococcus bicolor, que esto fue liderado por Kyle Gunther. Y esta especie pertenece a la familia Ericaceae, a la subfamilia
Arbutioideae, y es un género monotípico, o sea que nada más tenemos esa especie en este género. Aquí podemos ver que tiene adaptaciones al fuego, porque tenemos este burl, que no sé cómo traducirlo ahorita, pero que cuando se quema todo lo de arriba de esta estructura que está abajo del suelo, pues van a rebrotar ramas, ¿verdad? Las flores son urcioladas y aquí vemos los frutos de esta planta tan bonita. Estas son las localidades que nosotros colectamos y estas son todos los reportes que se tienen de esta especie. Entonces vean que va desde Los Ángeles, sí, alrededor de Los Ángeles, hasta la parte media de la península de de Baja California. Aquí está Kyle en las diferentes localidades, en algunas que tuvimos que subir a la montaña, pues tuvimos que andar en mula y fue toda una experiencia muy bonita, la verdad, ir con él a explorar todos estos lugares. Y lo que vemos de estos resultados, como ya les mencionaba, esto es un análisis de estructura. Aquí el número óptimo de poblaciones fueron 3. Este panel, digamos, de aquí de en medio, es el que fue el óptimo. El morado ahora es una población que se encuentra en la isla de Catalina. Lo que está en verde son poblaciones que van desde Orange County y llegan hasta esta parte aquí en Baja California. También tenemos un individuo de Cedros Island, de la isla de Cedros, que se agrupa con este clúster. Y acá en naranja tenemos las poblaciones de la península media. Entonces, en este análisis de componentes principales, lo que vemos es que la isla de Catalina está más separada, digamos, genéticamente, y aunque sí tenemos una separación en este clústercito verde con respecto al naranja, pues está la diferenciación es menor que con relación a la isla de Catalina. Y entonces en este estudio lo que recobramos es que tenemos dos barreras naturales muy claras, ¿verdad? Esta, la que separa a lo verde de lo naranja en esta área, pues es el desierto del Vizcaíno. Y cuando hacemos análisis de demografía histórica, lo que vemos es que sí corresponden, no les estoy mencionando esos resultados o presentando esos resultados, pero sabemos que corresponde con la formación del desierto que fue en el Pleistoceno. Entonces es reciente, pero estas poblaciones se separan porque está el desierto ahí. Entonces aquí está este desierto preciosísimo. La otra barrera natural es pues el agua, el mar que está rodeando esta isla por aquí. Bueno, ese es el cuarto estudio. Y el último estudio es este de Pherocactus gatesi, que esta especie de cactus produce estas flores divinas, me encantan. Yo creo que mi flor preferida, si me preguntan. Esta fue liderado por Jasmine Lomo, que se acaba de titular de maestría. Y bueno, hizo un trabajo muy bonito. Aquí estoy haciendo trampa porque estas especies de Pherocactus no encontré como fotografías para ver los usos, pero aquí les pongo Echinocactus plateacanthus para la creación o la elaboración del acitrón, que sabemos que está súper ilegal, que no está bien, que estas especies están en peligro de extinción, y se puede hacer también acitrón con estos Pherocactus que les menciono. Se pueden comer las flores y los botones florales se pueden comer también. Gente que va en el desierto pues también puede extraer el agua de estas plantas para sobrevivir, y en el pasado toda la biznaga se podía utilizar como si fuera una cacerola. Entonces se raspaba lo de adentro y se rellenaba y entonces se ponía en el fuego. Pero bueno, eso que bueno que ya no se haga porque pues estas plantas tardan muchísimos años en crecer. Y también los tatuajes con las espinas, se pueden hacer tatuajes. Y a mí me encantó este video porque dije, bueno, esta gente experimentando con las espinas de cactus. Ahí está. Entonces, en esta especie lo que o lo que estudiamos fue la conectividad entre las diferentes islas.
Y estas islas son en Bahía de Los Ángeles. Esta especie se distribuye en un lugar muy bonito en Bahía de Los Ángeles, que es un laboratorio natural que nos va a ayudar a determinar la conectividad dependiendo del tamaño de las islas, de las distancias y de las historias geológicas. Tenemos una publicación que habla de cómo esta especie solamente crece en las islas que tienen origen metamórfico, con suelos graníticos, con rocas graníticas. Y en las islas que son de origen volcánico, ahí no va a crecer esta especie. Entonces, todas las islas que tienen esta marquita en azul son donde crece Pherocactus catesi. Y bueno, aquí están las flores que ya les había enseñado, los frutos, las plantas maduras, ¿verdad? Pueden ser pues bastante altas, de 1,5 metros más o menos. Y en su totalidad, en este complejo, en este archipiélago, tenemos menos de 50 plantas en total, que son muy poquitas. Eso es un problema. Y esta especie no se reconoce como especie independiente. Entonces ya tenemos evidencia de que esta es una especie diferente. Se considera como una subespecie de Pherocactus gracilis, pero estos datos no se los voy a platicar hoy. Lo que les voy a platicar hoy es sobre cómo determinamos la conectividad entre las islas y cómo el flujo genético ocurre, no el flujo genético, pero el movimiento del polen pasa adentro y entre las islas. Y para eso utilizamos dos aproximaciones, una que es la genómica y la otra una experimentación pues, de tipo ecológica. Entonces les voy a platicar cómo vimos cómo se movía el polen con este experimento. Entonces, en el día agarramos polvos fluorescentes y los pusimos en estas flores, en el polen, y luego esperamos a que fueran los polinizadores, ¿verdad? En el día, estas abejitas del género Diadesia, y luego podían mover el polen. Esa era la pregunta, ¿están moviendo el polen en las islas, adentro de las islas, o también lo pueden mover entre las diferentes islas? Entonces, para evaluar eso, regresamos en la noche y a cada isla le asignamos un color de polvos fluorescentes diferente. Entonces, con esto estuvimos viendo un montón de plantas y vemos si los colores variaban. Esto es cómo se ve nuestra planta focal con los polvos fluorescentes en la noche. Es bellísimo. Las espinas que florecen con la luz ultravioleta. Era muy bonito hacer esta monitoreo. Aquí un poquito más de la explicación. Tendríamos una planta focal donde poníamos el polvo y en la noche íbamos a buscar a todas estas plantas para ver si el polen se había movido alrededor de todas estas plantas. Y bueno, aquí otro polinizador, ¿verdad? Los resultados de este experimento es que, bueno, tuvimos 6 islas, pero tuvimos 2 años, intentamos 2 años hacer monitoreo y siempre fue un poquito difícil porque llega a ser peligroso en la noche con los vientos estar en las islas moviéndose. Entonces, 2 islas no pudimos y lo intentamos, pero no pudimos lograrlo en la noche, tuvimos que abortar la misión. Pero bueno, tenemos datos interesantes, muy interesantes. Aquí están los resultados de esta isla en azul, que es la pata, de estas plantas que vimos en la noche para ver si habían tenido movimiento de polen. Visitamos 36 plantas donde no pusimos polen o polvos fluorescentes y vimos que 22 habían sido visitadas con polvos fluorescentes, ¿no? Entonces, sí, los polinizadores estaban moviendo el polen adentro de esta isla y 14 que no tenían nada de polvos fluorescentes, que no quiere decir que no fueron visitadas, pero que no fueron visitadas después de haber visitado plantas con polvos fluorescentes. Y bueno, de una manera similar para la bota, esta isla aquí en morado, visitamos 25 plantas, 19 tenían los polvos fluorescentes y 6 nada. Y bueno, similar, o sea que no había movimiento entre estas islas, ¿verdad? De polen, entre la pata y la bota, pero después ya tenemos, en la cerraja, tenemos una cosa interesante. De las 71 plantas que visitamos, 34 tenían polvo fluorescente verde, 36 nada, y una planta tenía polvo fluorescente verde, o sea, de esa misma isla, pero también tenía azul, o sea que hubo una migración de un polinizador que llevó polencito
fluorescente azul a esta isla. Y luego para la ventana, que es esta isla grandota en naranja, ahí pues visitamos 78 plantas. Es una isla pues mucho más grande, había más plantas y teníamos 43 que sí tuvieron visitas de este polen fluorescente de la isla, 19 nada, y luego tenemos 12 que tienen polvo verde y naranja. Entonces que hubo mucho flujo de polen o migración de estas abejitas de la cerraja hacia la ventana. Y tuvimos 3 individuos que tenían polvo fluorescente naranja, verde y azul. Entonces aquí ya tenemos como una combinación de la pata, la cerraja, con polinizadores que vinieron de estos 2 lugares y nada más un individuo que tenía naranja y azul. Entonces esto nos sugiere que sí hay conectividad entre estas diferentes islas, pero que, bueno, la conectividad entre más cercano, en el caso de la cerraja y la ventana, pues va a haber más flujo, ¿verdad? Es lo que encontramos con estos datos. Y eso concuerda con lo que encontramos con nuestra estructura genética, que recobramos dos clústeres o 2 grupos genéticos, lo que se ve en azul y lo que se ve en naranja. Y si se fijan, estas islas tienden a estar agrupadas como en sur y norte. Y la flecha que está por aquí, la flecha pues tiene como algunos individuos que tienen introgresión, ¿verdad? Y está aquí en medio. Entonces sí hay flujo génico, pero tiende a estar más localizado entre sur y norte, las islas como se separan por distancia espacial, digamos. Y esa es un poco otra forma de verlo con este análisis de componentes principales, donde vemos una distancia genética, la pata, la bota, como veíamos, están más cercanas, después le seguiría la flecha por acá. Recuerden que en la flecha tenemos individuos de la llave que se agrupan con los de la flecha, así que, bueno, habrá flujo de aquí para acá, a lo mejor alguna semilla que se movió, ¿verdad? De la llave para la flecha. Y, bueno, en general tenemos estos grupos de norte y sur. Y ha sido bien interesante trabajar con esta especie. Les platicaba que no está reconocida como especie independiente, pero la buena noticia es que está en una reserva, en una reserva natural protegida. Entonces eso ya, pues, la salva de como mucho saqueo, pero, bueno, nuestros datos ayudan a considerarse, se pueden considerar para desarrollar planes de manejo que sean más eficientes, considerando que hay flujo genético entre estas islas y mayoritariamente entre el sur y el norte de las islas. Esos son los cinco ejemplos que les quería compartir hoy. Les quiero agradecer a todos los estudiantes. Hay estudiantes que no están aquí, que me hacen falta, pero bueno, tenía esta diapositiva y la puse, pero son los héroes de esta historia, que han trabajado muchísimo. Hacen falta muchos colaboradores aquí, pero sí quiero tomar el tiempo de agradecer a nuestros colaboradores de los pueblos originarios, tanto de México como de Estados Unidos, nuestros financiamiento, el Binational Species Group, que es el que les mencioné, pero también tenemos otro equipo que se llama de Restauración Resiliente, que nos han apoyado muchísimo, apoyan a nuestros estudiantes constantemente y definitivamente hemos recibido mucho financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de NIFA, NSF, California Strategic Growth Council, y bueno, como ya les mencionaba Eduardo, recientemente nos dieron $6 millones para diversificar estos esfuerzos de una manera más multidisciplinaria. Y bueno, si me vuelven a invitar en algún tiempo, pues con gusto les platico de estos nuevos esfuerzos que estamos haciendo, y con eso bueno, ya termino, y si hay algunas preguntas, yo encantada. Muchísimas gracias, Lluvia. Muy padre los estudios que hiciste con esta serie de especies diferentes y las estrategias de vida diferentes de cada una de ellas.
y la variación genética está muy interesante. Y me llamó mucho la atención el estudio con los pinos, con esos híbridos muy, muy, muy recientes, y híbridos de híbridos, es decir, están loquísimos. Por ahí creo que hay un par de preguntas, nada más que no las puedo ver aquí. Aquí hay de Leonardo Alvarado, que es nuestro secretario de publicaciones, dice, ¿hay diferencias en la morfología de los estróbilos del complejo californianum? ¿Se comporta igual que el de las hojas? El de las hojas. Ah, o sea, como que sí, porque yo mencionaba que en Californiarum las hojas tienen esta diferencia morfológica por el número de los canales de resina. En Californiarum es mucho más grande que en cualquier otro pino. Podemos tener hasta 22 canales de resina. Y bueno, los canales de estomas también es un poquito diferente. Hay diferencias morfológicas. De los estróbilos no tengo información. No sé si haya diferencias, pero no creo que se haya cuantificado. Sí hay algunos estudios que se han hecho morfológicos del cono, por ejemplo. Yo hice estudios con los conos en los pinos piñoneros de México y bueno, ahora con estos de acá también medimos, no vimos mucha diferencia como muy relevante a nivel de los conos. Entonces, bueno, los estróbilos, no sé si quieres decir los microestróbilos o los megastróbilos, pero en los conos no vimos mucha diferencia, pero bueno, a lo mejor no medimos las características que sí las tienen, ¿no? Sí, además si son especies, por ejemplo, este híbrido de una reciente creación, 100,000 años, pues es muy difícil que se acumule diferencias morfológicas tan rápido, ¿no? Bueno, en el caso de la hoja sí que pasó, Sí. entonces eso todavía no nos lo explicamos muy bien, pero sí es muy clara la diferencia morfológica de California. Y bueno, mientras sale otra pregunta, yo tengo una pregunta, ¿qué exactamente los mata a esos pinos? Es una combinación de cosas. La cavitación es una de las más importantes, ¿no? Bueno, déficit hídrico, que entonces va a generar estas burbujas en los haces vasculares y Embolia. que después, la embolia, sí, embolismo, así tal cual. Y bueno, hay asociado a eso tenemos pestes que van a venir como los bark beetles, ¿no? Los escarabajos de la corteza, que pues, le entran más fácil al árbol que está indefenso, digamos, estresado. También hay hongos que los matan, pero digamos que es la combinación posiblemente de altas temperaturas con la sequía es lo que los mata muy fácil. Y a diferencia de otras especies de árboles, como por ejemplo los eucaliptos que estudié, los eucaliptos, híjole, parece que se están muriendo y luego ya al otro año ya regresaron. O sea, yo marqué árboles que dije, muertísimo, y al siguiente año ya tenían hojas y yo estaba sorprendida. Estos pinos no, una vez que llegan a este punto crítico ya no hay vuelta atrás y tiene mucho que ver con el estrés hídrico. Y otra pregunta asociada con esa, ¿utilizaste marcadores SNPs para estos? Sí, de todos. Para todas las especies utilizamos marcadores de SNPs. No les mencioné esos resultados, pero para los pinos piñoneros también utilizamos microsatélites, utilizamos genes de cloroplasto, las secuencias de cloroplasto. Vimos que el cloroplasto se capturó el cloroplasto de Californianum es el cloroplasto de Edulis, por ejemplo, pero ahí ya utilizamos otros marcadores para eso. Pero bueno, no me iba a dar tiempo de presentarles todo, así que lo excluí. Y con estos, por ejemplo, mencionados en el último caso de la fotografía donde se murieron el 95% de los pinos y solamente quedó el 5%, de esa población tienes ya muestreado, es decir, ¿habrá por ahí algunos genotipos con esos alelos que estén bajo selección, es decir, que estén soportando eso? De esa población no tenemos, es de las poquitas que no tenemos, pero de otras sí tenemos y hay una población en Jacumba, por ejemplo, que ya hay bien poquitos árboles. O sea, es como el futuro de lo que va a pasar en Wild Peak, lo estamos viendo en Jacumba, que ya está todo el desierto y ya hay unos arbolitos por aquí por allá. Sí, en Joshua Tree National Park también tenemos una historia ahí similar donde ya quedan
pero están contados, es que son bien poquitos. O sea, era un bosque y ya ahorita quedan como unos cuantos que se cuentan con las manos, pues no están muy abundantes. En ninguna de las poblaciones que yo conozco es una especie pues, como muy dominante. A lo mejor la de la rumorosa es un poquito más grande, pero sí, en algunos lugares está reportado y vamos y ya no está. Entonces sí, está desapareciendo. Entonces yo estoy como que peleando a contracorriente para ver qué podemos hacer en este momento. Ok, antes de que agandalla, aquí veo otro comentario. Adelante. Dice, buenas noches, muy interesante, doctora. ¿Podría compartir su correo para conocer más sus proyectos? Muy amable. Sí, con mucho gusto. Acá, A rato los comparte ahí en Facebook, ahí con nosotros. Ahí sí. comparte. O te lo manda por mensaje directo para que le puedan escribir o lo puedas escribir a ella directamente. Por ahí dice otra, excelente charla. Saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán de Puebla, en Puebla. Gracias, Guillermo. Y Jesús González nos dice, excelente presentación. Siembras la curiosidad con las diferentes líneas de investigación y sus posibilidades. El estudio del movimiento de polen de las biznagas entre islas recuerda bastante a la teoría de geografía de islas, que se ve más movimiento de polen por la cercanía espacial, pero el tamaño de la isla también parece incrementar la probabilidad del movimiento. ¿Consideras que este trabajo sí es una especie de evidencia paralela de cómo opera la biogeografía de islas? Sí, claro, un ejemplo que hasta ahorita es así como del libro de cómo operan. Lo que no sabíamos que era de todos modos muy importante de estudiar es que estas especies los cactus tienen este polinizador, estas abejitas del género Diadaceae, ¿no? Que se especializan en estas flores. Y hay reportes de que el movimiento de esta abeja es muy de pocos metros hasta poquitos a pocos, ¿no? Pocos metros. No recuerdo ahorita, digamos 80 metros o 100 metros. Hay diferentes reportes de diferentes especies que dicen eso. Entonces, claro, la distancia entre estas islas no es mucha, son de pocos kilómetros, pero no sabíamos si estas especies de abejas podían tener la capacidad de mover el polen. Entonces era muy importante ver si estaban conectadas o no. Porque si no están conectadas ya íbamos a tener un problema mucho más grande, ¿verdad? Pero como sí están conectadas, pues ya nos relajamos un poquito y de todos modos es datos muy importantes y que sí se alinean con la teoría de la biogeografía de islas. ¿Y ahí quién mueve las semillas? Las semillas es una cosa importante. ¿Vieras cuántas cacas de chaguala abrimos para ver si había semillas de biznagas? Me acuerdo con mi amiga Azula estábamos ahí abriendo tantas cacas como podríamos para ver si encontramos. Encontramos de todo, pero menos de las biznagas. Entonces, los chagualas no. Pensamos que los roedores, porque en otras especies de perocactus, los roedores, los ratoncitos, van a mover los frutos. De hecho, porque el fruto que les enseñé se separa de la parte de abajo de la planta y se hace un huequito. Entonces, cuando el ratón se lleva este fruto, pues sacude todas las semillas, las va como dejando a su paso y así es como se dispersan a otras especies de perocactus. Entonces pensamos que ha de ser cierto en estas especies de islas, pero en algunas islas no hay reportes de estos de roedores. Entonces estamos buscando otros posibles dispersores, pero a lo mejor sí hay roedores, pero no hemos hecho esos estudios. Hay una tesis de Patricia West que creo que se publicó en el 2000 y es el único estudio antes del de nosotros que estaba publicado para entender un poquito lo que estaba pasando en estas islas. Entonces, islas bellísimas que la verdad es que están muy poco estudiadas y que sí, les invito a todos a que las visiten, que las estudien, que las respeten, que las conserven. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Mané nos pregunta, ¿puede unirse estudiantes de otras partes de México a sus proyectos en forma de intercambio de verano, tesis, posgrado? Y de ser así, ¿cuál será el proceso? Sí, dependiendo, por ejemplo, ahora recién
tuvimos una estudiante que se unió al doctorado que venía de UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California, hizo su maestría ahí y se unió con nosotros y además es bien abusada. Entonces, tienen que aplicar al programa del doctorado. Ese es el que, bueno, también tenemos financiamiento, entonces, si hay un interés pues muy grande mutuo, también hay posibilidades de financiar los estudios de estudiantes. Y pues yo siempre estoy abierta a colaborar de muchas maneras, entonces tenemos colaboradores por todas partes y siempre, pues bueno, a veces nos visitan o nosotros los visitamos, pueden mandar estudiantes por estadías, especialmente si traen financiamiento ellos, pero las estadías es un poco más difícil de financiar, o sea, si entran al programa de grado de nosotros, pues ya eso sí se puede, si hay más financiamiento para que apliquen a algunas actividades así. De postdoctorado, pues también ahorita estamos reclutando postdocs en mi laboratorio, entonces también hay esa posibilidad. Pero bueno, sí, dependiendo, varía mucho. Lupita Chávez nos pregunta, excelente ponencia, muchas gracias por compartir estos resultados. Me gustaría saber si podemos tener el contacto de la doctora. Desarrollé una tesis de maestría sobre prioridades de conservación en el desierto de Sonora y justo resultamos de la necesidad de esfuerzos binacionales. Entonces ahí tienes otro contacto más. Sí, pues, ¿se podrá poner mi correo para sí. todos? No sé, como en el chat. Bueno, si quieres, ahorita lo ponemos ahí en la página. Ok. Ahí, en la página de Facebook para que lo consulte toda la gente que te quiere escribir. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más por ahí? Sí. Marisol Calderón Ramírez nos pregunta, en relación al cambio climático y la hibridación, ¿cuáles serán las proyecciones para los ecotonos? ¿Cuál es el cambio climático y liberación? ¿Cuáles son las proyecciones para los ecotonos? Ay, Marisol, ayúdame un poquito más en particular. Me imagino que, por ejemplo, esas especies que están así sobrelapadas en los ecotonos, es decir, que están en las áreas de contacto, al moverse, o sea, al haber cambio climático, que se muevan hacia el norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, ¿qué pasará con esas poblaciones que se moverán juntas, se quedarán en un lugar? Yo creo que varía mucho de la dinámica. De hecho, hicimos muchas proyecciones de la distribución del pasado de estas especies de los pinos piñoneros y veíamos como, y hay estudios con fósiles, ¿verdad? De los pack rat mittens que ven cómo se ha movido la distribución de estas especies en el pasado. Entonces, puede ser que hagan esto, puede ser que hagan esto, depende, varía, pero lo que a mí se me hizo súper importante es que en el caso de estos híbridos, de estos linajes híbridos, cuando hubo estos cambios climáticos, estas nuevas combinaciones de híbridos, estos nuevos linajes, fueron como el material inicial para poder expandir otro nicho, explorar un otro nicho, ¿verdad? Entonces, esta creación de híbridos sí puede pasar que sea muy exitoso en estas condiciones de ahorita o del futuro y a lo mejor empiezan a expandirse, a explorar otras áreas. Puede ser que no, puede ser que los híbridos se echen a las parentales, a las especies parentales, también puede pasar eso, ¿verdad? Entonces, varía muchísimo de la combinación de genes que se tengan en los híbridos y de cómo estén respondiendo las especies parentales. Entonces, de verdad, yo pienso que es específico de cada sistema. Al menos estudiamos mucho hibridación en el laboratorio y cada sistema es un poquito diferente. Entonces, no podría hacer tantas generalizaciones. Pero en el caso de los pinos piñoneros, eso fue lo que pasó. Entonces, sí, tener esta combinación de híbridos es súper importante para la evolución y no se habla mucho de ellos y en muchas partes todavía se menosprecia a los híbridos. O sea, es como, no es puro, entonces no le vamos a hacer, no lo vamos a conservar porque esta población no es pura, entonces no sabemos qué hacer con ella y no hay un lineamiento de qué hacer con estos linajes híbridos que en realidad yo lo que me estoy dando cuenta es que son súper importantes, han jugado un papel muy importante para la evolución de estos pinos.
Y en general, pues es uno de los procesos, ¿no?, que ha generado diversificación en las plantas. Exacto, Otra exacto. pregunta de En Jesús. animales también. Otra duda. En el análisis de las poblaciones de Gilococcus, comentaste que la de las islas de Catalina podría estar diferenciada por la barrera que representa el mar, aunque la población de cedros no resultó diferenciada de las poblaciones centrales de la península. ¿Cómo se explica esa condición? Sí, es bueno, lo que no sé si lo mencioné, pero el caso de cedros está un poco difícil colectar ahorita material. Entonces, en todas las otras poblaciones fuimos y las colectamos. En la de cedros ocupamos el único espécimen de herbario que tuvimos acceso o que se pudo secuenciar y es solamente un individuo. Entonces, es muy posible que sea un efecto del tamaño de, de nuestra muestra, ¿no? Tamaño de muestra, que es nada. Entonces, sí es posiblemente hay un sesgo, o puede ser que si es real, pues a lo mejor fue no sé, una semilla que llegó de esta población más norteña que se fue por el mar, que llegó a Cedros, ¿verdad? Eso podría explicarse si es real, pero ahí hay una complicación que no tenemos suficiente material. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguna más? Daniela Varela. Hola, Lluvia. Me encantó tu presentación. Los resultados de las investigaciones que presentas son datos e información muy valiosa para estas especies binacionales. ¿Han planeado en crear alguna propuesta o estrategia para rescatar esta valiosa información y proteger a las especies que pueden estar en peligro por el cambio de uso de suelo, saqueo, expansión de la mancha urbana, etcétera? Sí, claro, bueno, yo digamos que le echaba porras a Zula, mi amiga Zula, que ella, pues, propuso especies para la conservación de especies en México para que se metan a la NOM y los estudiantes estuvieron muy involucrados en escribir, en generar, colectar esta información. Entonces yo estuve de manera como más auxiliar, periférica en esos esfuerzos, pero definitivamente la doctora Van der Planck ha puesto muchos de sus esfuerzos en esto. Uh-huh. ¿Alguna más por ahí? Manequenas tras bambalinas. Me gustaron mucho tus casos de estudios porque son casi como de libro algunos, ¿no? Es decir, la hibridación reciente, la generación potencialmente de especies nuevas a partir de especies, o sea, una especie híbrida que se separa de los parentales y luego hibridiza con el parental y forma otro híbrido. O sea, son cosas como muy interesantes que a lo mejor están ocurriendo y es como evolución en la acción, ¿no? Es casi como en tiempo real. Como en tiempo real, sí, una locura. A mí, bueno, yo desde el posgrado, desde el postdoctorado empecé a estudiar eso, bueno, desde el doctorado en realidad, pero y yo le daba y le daba este complejo desde entonces y no me cuadraba porque es que está muy raro. Y yo, bueno, me lo estudié de arriba abajo por todos lados y hasta que ya, bueno, metimos un montón de datos para entender. Entonces, son sistemas bien complejos. Entonces, llevamos muchos años estudiando estos y bueno, también, claro, hay otros estudios que se hicieron antes que nos ayudaron a tener una idea más clara, ¿verdad? Entonces, sí, pero es un sistema complejo. Los arbustos también es una cosa loca. Todavía Soco y yo nos jalamos los cabellos. Bueno, yo me jalo los cabellos por Soco porque son un sistema complejo. Eso lo vamos a sacar pronto, pero sí, igual con la hibridación en estos sistemas un poco difícil de entender a veces. Y ya la última pregunta que te voy a hacer para aprovechar. Sí. En esta población, en esta especie de agave que tiene esa última población, digamos, al norte, ahí ¿cómo se llama? En San Diego, ¿no? Uh-huh. ¿No será como esos casos de poblaciones periféricas que se movieron recientemente con una N muy chiquita y lo que ven son puros clones? Es decir, tiene una diversidad muy baja, ¿no? Sí, tiene una diversidad muy baja, pero es que está también asociado a cómo creció San Diego. O sea, San Diego ahora es una ciudad sota, ¿verdad? Entonces, eh, toda esta posible hábitat para esta especie, pues ahora están mansiones en La Joya. No sé, bueno, me imagino que tiene un poco que ver con la mancha urbana, el crecimiento de la mancha urbana. Lo estamos viendo ahora mismo en Baja California cuando fuimos a colectar,
pues esto que podría ser un continuo de esta vegetación, pues ahora está muy fragmentado, entonces colectamos donde pudimos y a veces era un terrenito que todavía tenía esta vegetación, pero ya todo lo demás convertido a agricultura, convertido a terrenos baldíos, convertido a otras cosas y entonces, pero es como históricamente, pues tiene esta mayor diversidad, ¿no? Aunque ahorita esté fragmentado, como pasó muy recientemente esta fragmentación, todavía no se expresa a nivel genético. Entonces, sí, definitivamente tienes un muy buen punto, que las regiones periféricas tendemos a tener esta menor diversidad, pero ya la diversidad rápidamente la diversidad en general es baja, pero era lo que les decía, pero esta población es súper baja y las poblaciones del norte de Baja California pues son relativamente mucho más altas. Entonces yo sí pienso que hay algo ahí que pasó particularmente con esta población. Las otras poblaciones pues ya desaparecieron en San Diego, o sea, es que no era nada más esa, sino que había más, pero ya desaparecieron. Entonces, son muy útiles para nuestras comunidades de los pueblos originarios, entonces sí también es importante pues tener un buen manejo y empezar a restaurarlas con la diversidad genética apropiada, no nada más de manera clonal. Sí, sí, sí. Yo he estado en California muchas veces y tienes razón, una de tus primeras intervenciones que pues, prácticamente los jardines son muy bonitos, son muy verdes, mucha agua, pero no tienen diversidad de plantas locales, muy poco esfuerzo para tratar de tener jardines pues como los ves ahí, ¿no? Con chaparrales bonitos que se nos hacen muy bonitos a nosotros, pero la gente a lo mejor lo ve como algo sin uso, ¿no? Y eso es normal en todos lados, ¿no? Querer tener exótico y lo que tenemos a nuestro ladito lo vemos feo, pero es parte, no sé, como de nuestra idiosincrasia como humanos. Sí. Bueno, sí. Ya para no hacerlo más largo este plantástico que estuvo muy padre, pues te agradecemos mucho, Yubi, mi fiera, Uchi, a nombre del Consejo de la Sociedad Botánica de México, te damos las gracias por este excelente plantástico y bueno, ya va a quedar aquí en las redes y después lo subimos a YouTube para que la gente lo pueda ver y que se ponga en contacto contigo también para cualquier duda y sobre todo para poder potenciales colaboraciones. Muchísimas gracias y muy buenas noches o buenos días o buenos lo que sea para todos los demás que nos estén viendo de alguna parte. Muchas gracias a todos, un placer, encantada de haber compartido nuestra investigación y saludos a tu perro que me echó porras hacia atrás. La Witch acá anda echando porras. Y además ya me quedé sin luz, pero bueno, ahí creo que sí todavía me ven. Chao. Hasta luego, bye. Bye bye.